Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar una parte de mis materiales, concretamente la parte de los rotuladores. Hace unos meses ya os subí a mi canal el vídeo de los materiales, pero ahí solo os mostraba una pequeña parte. Pues hoy toca la segunda parte. Comenzamos. Bueno chicos, vamos a comenzar con los estabilos. Estos son rotuladores de punta finita. Yo tengo este estuche que tiene 30 de un montonazo de colores. La verdad que están muy chulos. Es puntita así súper finita, como podéis ver. Estos son los estabilos Point 88, punta de 0,4. No los uso mucho, la verdad, pero están muy chulis. Estos también son de punta finita, son de la marca Stanley. Son muy parecidos a los estabilos. Igual tienen una gama bastante amplia de colores, con la punta igual de 0,4. Son buenos. Lo único malo, bueno, de esto y de los estabilos es que si los utilizas con un papel que sea finito, te traspasan. Hay que intentar utilizarlos con papel tipo cartulina o que sea un poco más gordito. También tengo estos que también son de punta finita, solo lleva 12 colores, y estos los compré en Lidl. Para los que no seáis de la zona española, europea, puede que no conozcáis Lidl. Lidl es una cadena de supermercados y a veces pues traen cositas de pintura, de dibujo, manualidades, tiene un poquito de todo. Y estos los compré allí y me costaron súper baratos, unos 2 euros así. Y la verdad que pintan súper bien. No tienen nada que envidiarle ni a los estabilos ni a los Stanley. Estos también son de punta finita. Son los Sharpie, pero con la punta finita. Estos son permanentes. A ver, ¿veis? Puntita finita, como los estabilos y los Stanley, pero la diferencia es que estos son permanentes, los Sharpie. Estos también tengo un montonazo de colores. Me gusta mucho cómo pintan. Estos me encantan. Y ahora os voy a enseñar estos que son de la marca Erin. Tengo de dos tipos. Tengo estos, son los Seibin 1200. Tienen la punta normal del rotulador, ni fina ni gordita. Esto he de decir la verdad que no me gustan mucho como pintan. No sé, los he utilizado muy poquito porque no me gusta demasiado como pintan. Y luego tengo estos, que son los Erin 300. Estos no son permanentes. Estos sí. Estos sí son permanentes. Estos son un estilo a los Sharpie, con la punta bastante más gordita. Estos son permanentes y estos pintan fenomenal. Me encantan. Yo diría que casi mejor que los Sharpie. Si no los habéis probado, os los recomiendo porque pintan genial. Los Erin 300. Ahora os voy a enseñar los de este botecito, que aquí tengo Sharpie y tengo
de la marca Bic. Los Bic y los Sharpie son prácticamente iguales. Permanente, con la punta así gordita, pinta muy parecido. Y los Sharpie, tengo neón, tengo normales, son estos de la punta finita. Y también tengo aquí estos Sharpie que son este es bronce, este es dorado y me falta este que es el plateado. Tengo también estos tres. Y aparte de estos Sharpie, tengo también esta caja de 28. Estos los tengo aquí en el bote porque los uso más. Y esta pues la tengo más en la caja porque la verdad es que me encanta tener todas las cosas en su caja. Intento tenerlo en la caja el mayor tiempo posible. Porque después siempre me pasa que cuando lo sacas de la caja se pierde todo. Bueno, pues esta es mi colección de Sharpie. Estos que os he enseñado y los de antes, los de la punta finita. Y estos son los Posca, que son mis preferidos, que son rotuladores de pintura y pintan prácticamente sobre toda la superficie. A mí me encantan. ¡Buah! Son una maravilla. Estos son los de punta finita. Así. Y son fantásticos. Estos sí que los utilizo bastante porque es que me encantan. Para mí son los mejores, vamos, totalmente recomendables si nunca los habéis usado. Estos son geniales. Y ahora os voy a enseñar estos, que estos son una pasada. Son de la marca Winsor & Newton y son acuarelables. ¿Qué quiere decir? Que podéis pintar con ellos y después con un pincel, un poquito de agua, se puede difuminar. Estos son súper chulos. Son un poquito caros, porque la verdad que me costó 4 euros cada rotulador. Pero bueno, la calidad hay que pagarla, ¿no? Y tienen doble punta. Por un lado, la típica punta de rotulador y por otro lado, puntita como de pincel. Es súper cómodo pintar con ellos, pintan súper suaves, son una pasada. Y por último os quiero enseñar estos rotuladores. Son los Koi de la marca Sakura. También son de punta de pincel. A mí me encantan. Son súper chulos. Mirad, una puntita de pincel. Y estos también, no es que sean acuarelables, pero como son con base de agua, también se puede difuminar el color. De la misma marca de Koi venden un blender, que es un rotulador como de color blanco transparente. Entonces con ese rotulador tú pintas y con ese rotulador, con el blender, difuminas un poquito. Aunque creo que también con un pincelito y un poco de agua también se puede difuminar. La verdad que son súper buenísimos, vamos. Me encantan. También lo malo que tiene que son un poquito caros. Bueno, un poquito caros según se mire. Esta caja, por ejemplo, me costó 20 euros. Entonces sí que te sale un poco caro porque son 12, pero bueno, 12 rotuladores por 20 euros. Pero a veces merece la pena invertir un poquito y comprarte material. Y nada,
Estos son mi material, o sea, lo que se refiere a la parte de rotuladores. Tengo algunos más por ahí, pero son así malillos y tal. Entonces eso no os lo he enseñado. Estos para mí son lo mejorcito que hay, tanto en la parte de permanente como en la parte de con punta de pincel. Bueno, creo que esto es de lo mejorcito que hay. Espero que os hayan gustado mis materiales y nada. Hasta el próximo vídeo. Chao.